Atención, contenido no apto para niños, niñas o adolescentes. Este programa incluye temas sexuales y está dirigido a un público adulto. Se recomienda discreción. Algunos nombres, imágenes y datos fueron cambiados. La culpa y el arrepentimiento eran abrumadores. No sabía cómo ocultar lo que había pasado. Encontré una cuenta de correo electrónico y no pude acceder a ella. Estaba enojado. Solo quería sentirme deseada. Y fallé como esposa. Las cosas comenzaron a desmoronarse. Solo era lujuria. Y yo sabía que no estaba bien. Me sentí como una tonta. Aún dormíamos en la misma cama, pero ya no había confianza entre nosotros. Infieles. Sentí como si estuviera viviendo dos vidas. Y siempre tuve la constante presión de que no quería seguir haciéndolo, pero no sabía cómo parar. En verdad no pensé que mi esposo sospechara lo que estaba pasando. Me involucré en algo que nos destruiría, y yo lo sabía. Lindsay y Josh. Cuando Josh y yo comenzamos a salir, estábamos en la universidad. Él tenía 18 y yo 19. La primera vez que la vi, pensé que era increíblemente hermosa y estaba seguro de que quería conocerla un poco más y eso me entusiasmaba. Me impresionó cuando Josh me habló por primera vez, porque era muy dulce. Nos conectamos de forma inmediata. Había chispas por todas partes. Estaba muy enamorado. Josh parecía ser el chico perfecto y, para ser honesta, no quería espantarlo con mi pasado. Los primeros recuerdos que tengo de mi niñez son de haber sido abusada sexualmente por un miembro de mi familia. Esto comenzó cuando yo tenía 5 años y el abuso siguió por largo tiempo. Me atemorizaba contarlo. Cuando Lindsay y yo conversábamos de su niñez, podía ver el dolor y las emociones que eso le causaba, y yo quería reconfortarla y abrazarla. Josh siempre me hizo sentir muy segura. Era como un pilar en el cual me apoyaba. Después de 1 año de conocernos, nos dimos cuenta de lo mucho que nos queríamos. Quería estar con Lindsay por el resto de mi vida, solo con ella. El 24 de mayo de 1998, Josh y Lindsay intercambian votos matrimoniales. Puedo decir que fue la boda soñada, muy dulce y hermosa. Se veía tan hermosa. Fue como si nuestras vidas de antes desaparecieran. Después de casarnos, empezamos a trabajar en la misma empresa. Éramos inseparables. En noviembre del año 2000, estaba embarazada de mi primera hija. El 22 de julio del año 2001 nació nuestra hija, Taylor Nicole. Josh se comprometió con su rol de padre. Estábamos entusiasmados con esta nueva etapa en nuestra relación. En febrero del año 2003 supimos que nuevamente estaba embarazada. El 12 de octubre nació nuestro hijo Ryan Michael. Me entusiasmaba la idea de ser papá, pero en realidad no sabía cómo sería todo. Cuando entendí que yo debía mantener a la familia, sentí un poco de presión. Por alguna razón, saber que tenía que hacerme cargo de ambos me llevó a una especie de crisis personal. Y en los 2 años siguientes, subí casi 14 kilos. Sabía que a Josh le molestaba el aumento de peso, pero eso no cambió lo que sentía por él. Para el Día del Padre le regalé una suscripción a un gimnasio y eso le encantó. Al ejercitarme, comencé a perder peso. Y al ver los resultados,
Quise entrenar más y más, y dentro de poco lo hacía 6 días a la semana. Me di cuenta de que él cada vez estaba menos en casa. Y no me molestaba que estuviera ejercitando, pero sí la cantidad de tiempo que le dedicaba. Me propuse como meta participar en un triatlón, y para ello me ejercitaba entre 20 a 25 horas a la semana, además de trabajar a tiempo completo. Solo nos veíamos ocasionalmente. Me di cuenta de lo mucho que extrañaba su presencia. Extrañaba despertarme a su lado y ver su sonrisa por la mañana. También extrañaba escuchar su voz, simplemente estar con él. Cuando finalmente le dije que estaba siendo egoísta, tuvimos una gran pelea. Nos gritamos mutuamente, pero para mí era una necesidad y lo iba a seguir haciendo. Fue como si toda la responsabilidad de tener hijos y trabajar no me importara. Tenía 25 años, estaba casado, tenía 2 hijos y necesitaba tiempo solo para mí. Incluso cuando Lindsay y yo discutíamos, eso no afectaba a mi entrenamiento. De hecho, mis tiempos eran cada vez mejores, pero eso también requería entrenar más. Hubo un periodo en el cual la tensión en nuestra casa era insoportable y mi frustración aumentó. Y dejé de ser tan comprensiva y le decía, tienes que dejar de hacerlo porque yo no puedo sola con todo. Cuando yo no estaba, Lindsay tenía que encargarse de la casa y de los 2 niños. La dejé con todas las responsabilidades. Estábamos viviendo vidas separadas, porque él ponía toda su energía en su pasatiempo. Ponía su esfuerzo, su atención y deseos en ese deporte, y no le quedaba nada para mí, nunca. Los pasatiempos por sí solos son buenos, pero cuando se convierten en una forma de escape para no lidiar con los problemas del matrimonio, realmente se vuelven una barrera. Un ejemplo de esto es el entrenamiento de Josh. Todo el tiempo que él le dedicaba a eso le impidió estar presente en su casa. A medida que pasaban los meses, me iba sintiendo como una madre soltera, y la presión que sentía por tener que hacer todo sola fue aumentando en el tiempo. No quería que mis hijos crecieran sintiendo que su padre prefirió un pasatiempo antes que a ellos. Para mí, el entrenamiento se convirtió en algo que podía hacer sin involucrar a mi familia. No tenía que pensar en las cuentas, o en la casa, ni en Lindsay, ni siquiera en los niños. Era algo que podía hacer por mí mismo. Brian Andrews es consejero certificado y lleva más de 11 años trabajando con parejas. El matrimonio de Josh y Lindsay se estaba desmoronando. Él no veía el daño que le causaba a su familia. Josh solo se preocupaba por sus propios intereses, a expensas de todo lo demás. Estaba tan comprometido con mi entrenamiento que no noté que las cosas con Lindsay estaban cambiando. En aquel entonces mi ánimo no era del todo adecuado. Me era difícil controlar los sentimientos negativos que tenía hacia mi esposo. Y lo peor de todo era que me sentía rechazada. Trabajar fue una experiencia muy positiva para mí. Gracias a ello me sentí realizada. Unos meses después de empezar en mi nuevo trabajo, conocí a alguien llamado Allen. Debimos trabajar juntos en muchos proyectos. Era muy simpático y agradable. Recuerdo que cuando conocí a Allen lo encontré encantador. Sabía que ellos algunas veces almorzaban juntos, y aunque debía haberme preocupado por eso, no lo hice. Al principio mi relación con Allen era estrictamente profesional. Pero un día tuve una acalorada conversación telefónica con mi esposo,
y él la escuchó. Luego me preguntó cómo estaba y a raíz de eso le conté con detalle sobre mi relación con Josh, los problemas que teníamos en nuestro matrimonio y cómo poco a poco nuestra familia se desmoronaba. Allen me aconsejó en cuanto a lo que tenía que decir y comprendió lo que yo estaba sintiendo. A medida que las semanas pasaban, me di cuenta de algunos comentarios que él hacía sobre mi apariencia. Al principio no les di importancia, pero ¿a qué mujer no le gusta que la halaguen? Y empecé a buscar esa atención. Josh llevaba tanto tiempo ausente que creo que ella necesitaba conectarse emocionalmente con alguien, y Allen estuvo ahí para ella. Poco a poco comenzaron los correos electrónicos. Allen me sugirió que tuviéramos cuentas privadas, las cuales proporcionarían un medio discreto para que pudiéramos hablar libremente sobre cómo queríamos seguir con esta relación. De esta manera expresábamos lo que nos era difícil decirnos en persona. Y a medida que pasaba el tiempo, se convirtieron en insinuaciones directas de sexo. Me costó asumir el cambio de que nuestras conversaciones dejaran de ser solo sobre temas emocionales y se volvieran totalmente sexuales, ya que en el fondo de mi mente yo pensaba, no puedo creer que esté haciendo esto. En un matrimonio los secretos son muy peligrosos. Parte de la intimidad tiene que ver con la confianza que existe entre los esposos, y es muy difícil tener confianza con una persona a la cual le escondes cosas. No sabía que ellos hablaban constantemente por teléfono, tampoco que se enviaban mensajes de texto y correos electrónicos. En ese tiempo yo iba al menos 5 veces a la semana al gimnasio. Para mí era evidente que estábamos haciendo algo que no estaba bien. Continué sintiéndome dividida entre la atracción que sentía por Allen y el deseo de arreglar mi matrimonio, pero sin saber qué hacer. Solo quería sentirme deseada, y mi esposo definitivamente no me hacía sentir así. Casi nunca teníamos sexo, quizás una vez al mes. Solo era algo que no hacíamos, que no era parte de nuestra relación de pareja. La intimidad disminuyó, porque nunca estábamos juntos. Lo que estamos viendo en este caso es una analogía entre Josh, quien busca su propia felicidad, y Lindsay, que prácticamente sigue los pasos de su esposo en cuanto a intentar ser feliz fuera del matrimonio. Unas semanas después fuimos a una fiesta con unos amigos, luego de salir del trabajo, y yo bebí un poco. Definitivamente hubo insinuaciones entre ambos. Yo suponía que algo podía pasar, pero no sabía qué. Recuerdo claramente pensar, tengo que tomar una decisión. ¿Puedo decir no? ¿O puedo continuar con esto y hacer algo que cambiará todo y que nunca podré deshacer? Más tarde decidimos irnos juntos. Fuimos a su casa y nos sentamos a conversar. Luego Allen comenzó a besarme. Y yo lo seguí. No dije que no, porque sentía que en las semanas anteriores habíamos estado construyendo ese momento. Eso no justifica mi decisión, pero estaba tan angustiada y enojada con mi esposo por lo que estaba pasando en nuestra relación de pareja, que lo hice para dejar de sentir ese dolor. No fue nada de lo que esperaba. La culpa y el arrepentimiento eran abrumadores. Me involucré en algo que nos destruiría, y yo lo sabía. Nunca pensé que sería infiel. No quería herir a mi esposo, solo quería que él estuviera más presente en nuestras vidas. Lindsay tiene un romance secreto con un colega.
Sentí que si continuaba mi relación con Allen, me estaba dando por vencida con mi matrimonio. Hay que entender que a estas alturas yo estaba casi fuera de nuestra relación porque entrenaba todo el tiempo. Y cuando iba a casa no estaba emocionalmente presente. Apenas era un compañero de habitación. Ya ni siquiera recordaba la última vez que Josh me había dicho te amo. Y Allen me hacía sentir deseada, especial. Lindsay jamás pensó en las consecuencias profesionales que el romance le podía traer. Las personas que se involucran con compañeros de trabajo deben ser muy cuidadosas. Creo que eso debió ser una razón para terminar nuestra relación, pero en realidad nunca pensé que nos descubrirían. Nunca pasó por mi mente. En Estados Unidos, el 14% de las mujeres casadas admiten que fueron infieles. Recuerdo que una noche estaba solo en casa y encontré una cuenta de correo electrónico con su nombre, pero no tenía la contraseña que normalmente usábamos y no pude acceder a ella. Y por las 2 semanas siguientes, casi todos los días traté de abrir esa cuenta porque no quería enfrentarla antes de tener una prueba. A estas alturas, ya estaba empezando a sospechar que definitivamente algo andaba mal. Me confundía la relación con Allen. Me debatía entre desear su atención y en querer terminar lo nuestro. Cuando volví a casa después de haber estado con él, sentí mucha culpa, vergüenza y dolor por todo lo que estaba viviendo. A pesar de sentir que mi esposo prefería un deporte en vez de a mí, igual quería luchar por nuestro matrimonio. Al día siguiente hablé con Allen sobre terminar la relación. Pero él me dijo que quería que siguiéramos, si no iba a contar lo que sucedía entre nosotros. Recuerdo que sentí pánico y pensé que si esto se sabía, destruiría a mi familia. Seguramente me divorciaría. Estaba aterrorizada. Sentí la misma vergüenza que sentía de niña con el abuso. La mayoría de los abusos vienen con reglas y te dicen, esto es lo que haremos y no le puedes contar a nadie. Y tú no lo haces porque es una regla. Además, te hacen sentir que si no la respetas te meterás en problemas. Sentí que tenía que hacer lo que Allen quería. Lindsay soportó la situación que vivía con Allen por todas las cosas que le sucedieron cuando era pequeña. Y la situación era muy similar porque esta persona en la que ella confiaba se estaba aprovechando de eso. Lindsay se sintió sin poder y no pudo detenerlo. Después de un tiempo dejé de luchar con la idea de terminar con Allen, porque no sabía cómo hacerlo. Era un peso constante en mis hombros. Un día Lindsay me llamó y me dijo que su teléfono no tenía batería, así que lo tomé y lo cargué. Cuando estuvo funcionando, vi un mensaje de texto de Allen, en el cual él le decía cosas que le quería hacer a ella. Y al comprender que mi esposa me engañaba, sentí como si el estómago se me hundiera y que la sangre caliente subía por mis venas. Me senté tratando de entender lo que eso significaba para nuestro matrimonio, para nuestra vida juntos. Yo estaba destrozado, yo estaba muy herido y a la vez muy enfurecido. Apenas llegué a casa, supe que algo andaba mal. Tenía el teléfono en la mano y le pregunté, ¿tienes un amante?
Le dije que sí. Y lo único que pensaba es que ese era el momento crucial en el cual íbamos a decidir si seguíamos juntos o nos divorciaríamos. Mi mayor temor era que él quisiera el divorcio. No podía creer lo que estaba pasando en mi vida. Me hice más de 1 millón de preguntas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué me pasó a mí? A Josh aún le cuesta aceptar el hecho de que su esposa le fue infiel. Le hice muchas preguntas para poder entender los motivos de esto. Fue muy comunicativa. No escondió nada. No mintió en nada. Sentí que esa era la primera vez que él realmente me escuchaba. Hablamos de su ausencia, de que prefirió dedicar tiempo a otras cosas en vez de a mí y los niños. Le dije que lo sentía y que nunca quise que la situación se convirtiera en lo que fue. Me di cuenta de que no le había demostrado todo mi amor y le dije que nunca había dejado de amarla. Pero al mismo tiempo estaba enojado y sentía que debía confrontar a Allen por lo que había hecho. Así que al día siguiente lo fui a ver al trabajo y le dije que bajo ninguna circunstancia volviera a hablar con mi esposa. Así su relación terminó por completo. Después que el romance se supo, decidí dejar mi trabajo. Quería concentrarme en solucionar los problemas que ahora teníamos que enfrentar como pareja. No hubo ningún momento en el cual haya pensado que debía abandonarla. Después de 1 mes de descubrir el romance, comenzamos a ver a nuestro consejero, Brian Andrews. Lo primero que Josh y Lindsay hicieron fue comprometerse a cambiar. Eso fue muy difícil y doloroso. Lindsay es una persona que fue herida por alguien en quien ella confiaba completamente. Y la naturaleza de su relación con Allen hizo que le fuera imposible decir ya no más. Esto es porque, para personas que han sido abusadas desde pequeñas, es muy difícil hacerle saber al otro que ellas no quieren hacer eso. Y la idea de que ella podía confiar en Josh se había perdido por todas las cosas que pasaron en su matrimonio. Ir a terapia para mí no fue nada fácil. Yo amaba a Lindsay, pero no sabía cómo demostrárselo. No fuimos realmente honestos con lo que sentíamos y pensábamos. Comenzaron a comunicarse y sobre todo a escucharse el uno al otro. Fue con este proceso que nosotros empezamos a trabajar en nuestro matrimonio. Después de varios meses viendo a Brian, comprendí que casi perdí todo lo que era importante para mí. Al final la competencia y el entrenamiento no significaban nada, y mi familia lo era todo. La clave para superar una infidelidad es la capacidad de perdonar al ser amado. Y eso es difícil porque no nos resulta naturalmente. Cuando Josh me dijo te perdono, fue hermoso y yo estaba muy agradecida. Sentí que no merecía esta segunda oportunidad que él me estaba ofreciendo. Actualmente, Josh y Lindsay continúan trabajando en su relación. Llevan casi 13 años de matrimonio. Ahora pasamos mucho tiempo en familia. Y lo que siempre recordamos es que tenemos que trabajar constantemente en nuestro matrimonio. Descubrimos que el matrimonio no es fácil. Y que cuando nos empezamos a distanciar, debemos tomar un respiro y concentrarnos en nuestra relación. Lo más importante que me enseñó a haber superado esta infidelidad es que un matrimonio puede sobrevivir a lo que sea si las dos personas se lo proponen. Solo quiero asegurarme que ella siempre sepa que la amo, porque ella lo es todo para mí.
En Estados Unidos, el 17% de los divorcios se deben a una infidelidad. Estas son historias de relaciones que sobrevivieron a la traición. Fue lujuria en su máxima expresión. Traté de no pensar en lo que estaba haciendo. Nunca creí que engañaría a mi esposa, que le sería infiel, y menos que me convertiría en un mentiroso. Jackie y Ronnie. Cuando nos conocimos, yo tenía 19 años y Ronnie 21. La conocí en un baile. Ella definitivamente bailaba mejor que yo. Él me hacía sentir como la persona más importante en este mundo. Supe que ella era la chica con la que quería pasar el resto de mi vida. Así que 2 semanas después nos casamos. Fue una transición muy fácil. Al comienzo de nuestro matrimonio, ella trabajaba en un banco en Colorado. Ronnie trabajaba en un instituto para niños con discapacidad mental. 2 años después de casarnos, quise que tuviéramos hijos, y juntos los hicimos. Rhonda era la niña perfecta. Y Ronnie era el padre perfecto. Disfrutaba siendo padre más de lo que pueden imaginarse, y quería tener otro hijo. Cuando Chansey nació, Ronnie estaba eufórico. Yo disfruté cada momento criando a mis hijas, pero siempre vivimos ajustados económicamente. Deseaba ser un esposo que mantuviera a su familia. Crecí con poco dinero y quería que ellas tuvieran una vida mejor que la mía. Mi sueño era tener una casa linda, con un patio para que las niñas jugaran. Poco después de celebrar su aniversario de matrimonio número 12, Ronnie recibe una oferta de trabajo en Georgia. Es una oportunidad que no puede rechazar. Me quería mudar, porque quería ganar más dinero. Y eso fue lo que hicimos. Nos mudamos a Georgia. Ahí trabajé para el sistema educacional y después de 1 año tenía bastante dinero ahorrado. Y fuimos capaces de comprar una hermosa casa de media hectárea de terreno. Era perfecto, pero las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Cuando la familia menos lo espera, deben enfrentar una difícil situación. Perdí mi trabajo en Georgia. Y busqué, pero no pude encontrar otro. Él estaba muy desalentado. Nunca había estado en la situación de no poder mantener a mi familia. La doctora Amy Gray se especializa en ayudar a parejas a resolver sus diferencias. Cuando conocí a Jackie y a Ronnie, les costaba mucho comunicarse. Los problemas económicos son muy difíciles para un matrimonio y puede causar la separación. La situación era muy tensa porque no podíamos pagar nuestras cuentas. Estaba desesperado y necesitaba hacer algo. Yo quería vender la casa y Ronnie estaba de acuerdo. Pero justo antes de irnos, él dijo: yo no me voy. Me voy a quedar a cuidar la casa para que no se deprecie. Pensé que si podía vender la casa, al menos volvería a Colorado con el dinero suficiente para poder comprar otra. Así que me fui con las niñas a Colorado. Y Ronnie se quedó ahí, en Georgia. Extrañaba a mi familia. No me gustaba esto. Me sentía solo. Y no estaba satisfaciendo mis necesidades físicas. No podía pensar claramente ni funcionar. Yo lo extrañaba. Y las niñas lo extrañaban mucho.
En varias ocasiones yo pensé en ir a Georgia, solo para verlo. Pero la situación económica nunca lo hizo posible. Finalmente encontré un trabajo en envíos y recepción. Siguen pasando los meses y la casa aún no se vende. Alrededor de unos 4 meses después que Jackie se fue, conocí a una joven. Susie trabajaba en el mismo edificio que yo y comenzamos a hablar. Me gustaba cómo se veía y cómo usaba su cabello. Era hermosa. Te sientes bien cuando alguien te da atención. Me sentí importante. Me sentí deseado. Al principio nos llamábamos todas las noches y yo quería estar con ella. Así que la invité a salir y ella aceptó. La llevé a mi casa y estábamos ahí en ese hermoso lugar. Y traté de no pensar en lo que estaba haciendo. Pensé en mis hijas y en que no quería que ellas supieran en lo que andaba su padre. Tuve que sacar las fotos de mi familia. Cenamos y conversamos. Conversamos de cosas triviales. Luego le pregunté si quería ir a la habitación y ella dijo que sí. A Susie no le importaba que yo estuviera casado. Y yo por dentro pensaba, ¿qué estoy haciendo? Yo sabía que no debía seguir, pero seguía adelante. No quiero decir que hicimos el amor porque no fue así, fue solo sexo. Tuve emociones mezcladas porque en mi corazón tenía a Jackie, pero en la cama tenía a Susie. Cuando me casé con Jackie, nunca pensé que le sería infiel. Me sentía tan culpable, porque solo fue lujuria. Me sentía tan mal. Ronnie tiene una amante en Georgia, mientras su esposa Jackie vive en Colorado. Hubo ocasiones en las cuales no podía comunicarme con Ronnie. Él casi nunca contestaba el teléfono, y cuando lo hacía, siempre daba excusas y me aseguraba que me amaba. Y yo traté de creerle. Nunca pensé en dejar a Jackie porque no estaba tratando de construir una relación con Susie. Era algo conveniente, porque solo me interesaba tener sexo. Él quería satisfacerse, y eso se volvió más importante que su matrimonio. Casi un año después de poner a la venta su casa en Georgia, Ronnie recibe una inquietante noticia. El banco me quitó la casa porque no pude pagar la hipoteca. Perder la casa fue un terrible golpe para mí. Le dije a Susie que me iba a vivir con mi familia. Y así terminó la relación. Ella no se lo tomó muy bien. Pero aunque no lo crean, quería volver con mi familia. Jackie y yo nos fuimos a Colorado conduciendo un camión de mudanza. Nosotros tratamos de volver a conectarnos, pero la verdad no nos resultó. Fue muy difícil, porque habíamos estado separados por más de un año. Cuando volví a Colorado, me era difícil tener relaciones sexuales con Jackie. Creo que eso se debía a que yo había cometido adulterio con alguien más. Me sentía tan mal, pero esperaba que todo se arreglara. Un mes después, Jackie encuentra una información que cambia todo. Antes de que nuestra hija Chansey se fuera a la escuela, revisé unas cartas y me encontré con una dirigida a Ronnie. Claro que yo quería saber de qué se trataba, así que la abrí. No lo pensé 2 veces. Y me encontré con una tarjeta de su novia, en la cual le decía que él no sabía lo mucho que ella lo amaba.
Fue como una patada en el estómago. Nunca me lo esperé. Estaba desconsolada, herida, decepcionada y me sentía como una tonta. ¿Cómo pudo hacerme esto? Entré a la casa y Jackie me pasó la tarjeta. Ella sabía sin ninguna duda que yo le había sido infiel. Y le conté de mi romance. Yo le dije todo. Los días pasaron y yo no volví a hablarle. Dormíamos en la misma cama, pero no juntos. Solo estábamos al lado. Ya no había confianza entre nosotros. No había nada. Era el fin. Estaba tan estresada, deprimida, y pensé, algo tiene que cambiar. Lo amo, pero no puedo permitir que esto continúe. Y le dije, Ronnie, ya no quiero estar contigo. No puedo estar contigo. Creo que para ella fue muy difícil dejarlo, porque ella realmente lo amaba y no quería terminar su matrimonio. Pero su autoestima y dignidad fueron muy dañadas con la infidelidad. Pero a pesar de lo difícil que resultó para ella, Jackie fue capaz de terminar la relación con su esposo. Ella me dijo que se iba. Y no podía culpar a nadie más que a mí mismo. Cuando se fue, supe que me enviaría los papeles del divorcio. 6 meses después, el divorcio es definitivo. Sentí como si alguien me hubiera cortado las muñecas y la garganta. Solo pensaba en qué podía hacer para arreglarlo. Le dije lo equivocado que había estado y cuán desesperado. De verdad estaba desesperado porque me perdonara. Pero yo no quería escucharlo. Tenía que encontrar la forma de ser fuerte, de seguir adelante, no solo por mí, sino por mis hijas. Debía protegerlas. No sabía qué hacer. Había vivido y ahora estaba muriendo debido a las decisiones que tomé. Jackie delicadamente me dijo que no había futuro para nosotros. Ella no quería tener nada que ver conmigo, pero yo aún la amaba. Ronnie decide hacer lo que sea necesario para recuperar a Jackie, su exesposa. Usualmente sucede que la persona debe tomarse un tiempo para autoexaminarse y así comenzar a sentir personalmente el dolor que la otra persona está experimentando, de manera de poder entender lo que ha pasado entre ambos. Creo que Ronnie comenzó a sentirse mal por haber herido tanto a Jackie. Amaba a Jackie. Siempre había sido un luchador e iba a luchar por esto hasta el fin. Así que no la iba a dejar ir tan fácil. Siempre la invitaba a cenar y al cine, pero ella no quería nada conmigo. Fue muy insistente. Siempre me buscaba y seguía prometiéndome que me amaba y que todo lo que quería era hacerme feliz. Le dije que siempre la había amado, incluso cuando estuvimos separados, y su corazón se ablandó. A medida que lo escuchaba, me di cuenta que había cambiado. Él me decía que lo sentía y que le diera otra oportunidad. Es muy difícil perdonar una traición. Hay que reconstruir la confianza y volver a tener la seguridad de que tu pareja no volverá a engañarte.
Y eso toma tiempo. Fue idea de Ronnie que asistiéramos a terapia. Y fue él quien eligió a la consejera. En verdad eso me sorprendió mucho. Fue una de las razones por las que supe que Ronnie había cambiado. Pero para ser completamente honesta, aún necesitaba más. Finalmente, Jackie accede a asistir a terapia con Ronnie. Aprendí que yo no era el hombre que pensaba que era. Me di cuenta de que no era confiable. Creo que no se debió a que estuviera solo, sino que fue la lujuria, el deseo por algo distinto. Pude haber soportado muy bien la soledad, pero no quise hacerlo. Cuando se pierde la confianza y pasas por todo este proceso para reconstruirla, tu relación puede llegar a ser mejor que la que tenías antes. Me comprometí a nunca volver a mentirle. Tomó tiempo, pero fuimos capaces de empezar a reconstruir nuestra relación. Fue algo muy lento, pero seguro. Pienso que Ronnie y Jackie siempre se amaron y reconstruyeron su confianza. Se perdonaron el uno al otro y entre ellos ya no se guardan secretos. Él me probó que podía ser el hombre con el cual yo quería estar. Le dije, te amo y te perdono. Ahora veamos si podemos estar juntos otra vez. El 18 de abril de 1996, Jackie y Ronnie se casan por segunda vez. Estaba emocionada en nuestra boda. Había mucha gente feliz porque estábamos juntos otra vez. Fue muy hermoso. Video casero. La segunda boda me hizo sentir como un hombre nuevo. Ni siquiera puedo describir lo bien que me sentí. Fue maravilloso. Ahora estamos más enamorados que antes. Todo es mejor que en nuestro primer matrimonio. Él me ama intensamente y me lo demuestra todos los días. Se convirtió en un hombre de palabra y me ha hecho la mujer más feliz de este mundo. La miro y me pregunto, ¿qué hice para merecer esto? ¿Cómo pudo perdonar mi error, volver a confiar y seguir conmigo? Puede que sea difícil para algunas mujeres, pero ella lo hizo. Y estoy feliz que haya sido así.